Comparto pantalla en el nombre de Academia de Cristo. Les saludo nuevamente y les doy la bienvenida a la lección 5, identificación espiritual. Estamos en busca de la verdad. Em, Vamos a tocar unos temas que para mucha gente son temas delicados, pero nosotros pues deseamos que pues simplemente abrir un diálogo sano, saludable, respetuoso entre creyentes y pues simplemente con corazones abiertos para eh, escudriñar las escrituras juntos. Es lo único. Es el objetivo para hoy. Vamos a ver diferencias entre diferentes grupos cristianos, pero yo creo que vamos a ver que lo que enseña la Biblia es lo que da gloria a Dios, ¿verdad? Pero sí, a veces nos va a poner a prueba algunas enseñanzas que hemos recibido en varias iglesias. Bien, oremos, amigos, oremos. Querido Padre Celestial, hoy te pido que bendigas esta clase con un espíritu de armonía. También te pido que que nuestros corazones, te pido que nuestros corazones se abran y que simplemente estemos dispuestos a recibir tu palabra y que nosotros no estemos apegados a lo que dice la Biblia y que nosotros estemos dispuestos a soltar lo que realmente viene siendo tradición de ciertas iglesias y Señor, que veamos que en todo, que tú recibas la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos esto. Amén. Bien, varios entraron recién. Saludemos a Jason. Buenos días, Carmen Rivera. Buenos días, ¿cómo están? Profe, Buenos días, buenos profe. días. Bendiciones. Buenos días, profe, buenos días. Dios te bendiga. Buen día a los dos, Carmen y Jason. Bendiciones en Cristo. Bien, bien, hermanos. No sé, pues, qué les pareció el video, pero la idea era darles un ejemplo de dos creyentes hablando de diferencias entre sus iglesias y pues así para poder abrir un diálogo aquí en la clase. Bien, eran dos personas, si no me equivoco, era Eduardo y Silvia, Eduardo y Silvia que estaban hablando. em, Parece que Eduardo está en una iglesia donde leen la Biblia y Silvia está en otra iglesia cristiana donde leen la Biblia, pero tienen diferencias en cuanto a algunas enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Silvia, si me acuerdo bien, es de una iglesia evangélica clasificada, y una iglesia cristiana, ¿verdad? Evangélica es un término general que se puede referir a muchas iglesias hoy en día. Y solo antes de seguir, quiero aclarar otra vez que nosotros sí somos evangélicos en el sentido de que el Evangelio de Cristo es lo primordial, ¿verdad? El Evangelio de Cristo es lo más importante. El Evangelio de Cristo es lo que nos salva, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Academia de Cristo también es un ministerio evangélico. También se usa la palabra evangélica para clasificar ciertas iglesias o hasta la usan a veces como si fuera denominación. O sea, en ese contexto se usa la palabra evangélica, ¿ok? Entonces, si alguien te pregunta, ¿eres evangélico? Tal vez sería bueno de preguntarles y con el término evangélico, ¿de qué estamos hablando? ¿Okay? O sea, sí somos evangélicos.
Y a la vez tenemos diferencias a veces con algunas iglesias que se llaman iglesias evangélicas. Bueno, suena confuso todo esto. Vamos a aclarar repasando el video. Al comienzo del video, Eduardo habló con Silvia sobre la diferencia entre su iglesia, la evangélica y la de Eduardo. ¿Cuáles fueron las diferencias que se notaron en el video? ¿Qué es lo que vieron ustedes en el video? ¿Qué diferencias tenían Eduardo y Silvia? Ok, también saludemos a Freddy. Buenos días, Freddy. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está, profesor? Dios le bendiga. Bendecido día para todos. Gracias, Freddy. Gracias. Bien. Juan Reyes y Blanca. Juan, ¿qué diferencias se notaron en el video? Después Blanca. El bautismo, la Santa Cena, lo que sucederá en los últimos días, el papel del hombre en su conversión y algunas otras cosas más. Perdón, estuve en silencio. Sí, bien. El bautismo, los últimos tiempos, Santa Cena, la conversión, uno que otro tema más. ¿Cierto, Juan? Blanca, ¿qué más? La diferencia que hay entre el bautismo y la Santa Cena, que fue la iglesia de Eduardo y la de Silvia, ¿no? Sí, ¿Cómo toma cada iglesia el bautismo y cómo toma la otra, la Santa Cena y la iglesia? ¿Qué diferencia hay? No sé lo que vimos, lo de los últimos tiempos. Y por ejemplo, que ahí le decía Eduardo a Silvia que había una iglesia legalista y más o menos ese era el tema, pastor. sí, gracias, gracias, Blanca. Sí, esos eran los últimos dos detalles que se mencionaron, que en la iglesia de Silvia hay algo de legalismo. Legalismo, amigos, es un tema que se toca en otro curso. Hay un curso dedicado a eso, a tratar el tema del legalismo, definirlo, aclarar. Legalismo es simplemente cuando una persona, un predicador o una iglesia le dice a la gente algo que la Biblia no les dice. Cuando están agregando leyes a la palabra de Dios. Igual, otro tema que se mencionó era el tema de las falsas expectativas de, si tú haces tal, Dios te va a hacer tal. O sea, te prometen cosas que Dios no promete, ¿ok? Empiezan a prometer bendiciones terrenales que Dios no ha prometido, ¿ok? En otras palabras, llega a ser el evangelio de la prosperidad terrenal, ¿verdad? Bien. Ok. Toquemos el tema. Es un tema que se debe hablar, me imagino que hasta entre nosotros presentes hoy. Debe de haber preguntas y dudas acerca de este tema y, pues queremos tener un diálogo sano y respetuoso, ¿ok? Eso es lo que les animo a tomar en cuenta. ¿Por qué bautizamos según lo que dice Eduardo? ¿Y por qué bautizan los evangélicos? Okay. ¿Por qué bautizan algunos y por qué bautizan, por ejemplo, la iglesia de Silvia? Gonzalo, adelante. Sí, pastor, buenos días, bendiciones para todos. Igual, igual. Ok, los cristianos, ¿por qué se bautizan? Porque se tiene el poder del perdón de los pecados y se adquiere la fe en el corazón. Y en cambio, los evangélicos solo lo hacen para agradar a Dios. Ok, gracias, gracias. Gracias. Yo creo que
Es un buen comienzo lo que nos comenta Gonzalo. ¿Alguien podría explicar un poco más? Ok. Ok, Blanca, adelante. Que en una iglesia es para que se tenga más fe y los que tienen la fe pues la aumenten, ¿no? Para que los bebés tengan, y en la otra iglesia es como por, no, como por un, no, el rito no se le puede decir como por una costumbre, ahí sí no sé explicar bien, pastor, ¿me podría ayudar? No, sí, va bien, va bien. Ok, muchas gracias, Blanca. Sí, ok. Em, bueno. Empecemos con bueno, viéndolo así entonces. Perdón. La postura para que, perdón, veo otra mano. Holman, adelante. Sí, pastor, muy buenos días para usted y para todos. Buen día, Holman. Gracias, pastor. Bueno, primero que todo, el bautismo es un mandato del Señor. Dice la palabra de fe en Mateo 28, 19. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo debe ser primero con convencimiento a través de la palabra. Si no hay palabra, no hay arrepentimiento o no hay conversión, o sea, convicción, perdón, para poderse bautizar. Entonces, es un tema, sí, es un tema delicado, pero debe ser tratado a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. Por eso, en Mateo 28, 19, es un mandato del Señor, establecido por Dios, no por ninguna congregación, sea evangélica, sea luterana, no es establecido por Dios a través de la santa palabra. Amén, amén. O sea, es lo que aclara Holman, es muy importante. Cuando uno es bautizado, no es bautizado en una denominación. Uno no es bautizado en una iglesia o como cierta iglesia. Uno es bautizado por el mandato de Cristo y bueno, es un bautismo cristiano, ¿verdad? O sea, en Cristo, por el mandato de Cristo. Bien, creo que sobre... Perdón, pastor, Sí, adelante. perdón, pastor, para hacerle una claridad ahí en el tema. Entonces, el bautismo, como es un mandato del Señor, ¿sí? Es un mandato de Dios, ¿sí? Establecido por Él en su palabra, en sus pensamientos a través de la Biblia. Entonces, se debe de hacer. Independientemente, tiene que creer, porque por eso la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se debe de enseñar la palabra de Dios, se debe predicar la palabra de Dios para que haya un convencimiento en la persona. No es solamente, como decía Blanca, eso no es un ritual. Y está bien, eso no es un ritual, pero sí es un acto, ¿sí? Un acto de parte de Dios y es un mandato de Él, ¿cierto? Independientemente sea la iglesia que sea a nivel mundial, ¿cierto? Entonces debe haber un convencimiento para un arrepentimiento. Ahí lo vemos en Mateo, en el Evangelio de Mateo 3, está lo mismo, ¿sí? Cuando el Señor se va a bautizar, ¿cierto? Hay un arrepentimiento. Dice Mateo 3, versículo número 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él también os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Entonces eso es un mandato del Señor. Amén, pastor. Gracias, Holman. Claro que sí, el bautismo va vinculado con el arrepentimiento, con el creer, con la enseñanza. O sea, vemos que estamos ya viendo todo un esquema, ¿verdad? Que no podemos tratar el bautismo en aislamiento.
El bautismo va de la mano con el poder de la palabra. Me gustó la forma, lo que dijo Holman, de que es un acto de Dios, porque muchos ponen más el énfasis en el yo, el yo, el yo. ¿Okay? Bien, ahora Carmen, creo que fue Carmen que pidió la palabra. Pastor, yo quería, no sé si me desvío del tema, pero preguntarle en Tito 3:5 nos dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. Quería preguntar, ¿este refiere al bautismo o es otro tema? Interesante. Lo vamos a buscar. Tito 3:5. Excelente. Ok, en 3:5. Sí, ya lo leyó la hermana. Bueno, el versículo anterior también. Bueno, en el contexto está diciendo está diciendo que en otro tiempo éramos rebeldes, insensatos. O sea, cómo era nuestra vida antes de Cristo, ¿verdad? O sea, estaba todo feo. Pero dice, pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Que ahí está la palabra, ¿verdad? Lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es que vemos que Carmen está vinculando el concepto de lavamiento con el bautismo. Excelente, gracias, Carmen. Pues en pocas palabras diría que sí están vinculados el bautismo y este versículo. ¿Ok? Sí están vinculados. Y sabemos que es por la fe en Cristo que Él nos ha lavado, ¿verdad? He aquí, el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Ese es el lavamiento que Dios nos ha dado. Por la fe en Cristo, Cristo nos purifica, nos lava. Y sí, el bautismo es parte de eso. El que crea y sea bautizado será salvo. Bueno, ahora, a la pregunta de por qué bautizan algunos, por qué bautizan, ¿cuál es la diferencia principal? Es en algunos dicen que el bautismo en sí no tiene poder, ¿ok? Es simplemente algo simbólico, es simplemente un acto de compromiso, de obediencia de parte de uno. Otros dicen que pues según la Biblia, las escrituras indican que el bautismo tiene poder para santificar la iglesia, poder para revestirnos con Cristo o revestirnos de Cristo más bien. Tiene poder para hacernos nacer de nuevo. Tiene poder para lavar y perdonar nuestros pecados. ¿Ok? Esa es la diferencia. Algunos dicen no tiene poder, otros dicen sí tiene poder. ¿Ok? Es la diferencia principal. Ahora, veamos Efesios 5, 26, 27. ¿Pueden buscarlo ustedes? Efesios 5, 26, 27. En sus casas. También lo puedo poner aquí en la pantalla. En un momento va a aparecer. 5, 26, 27. ¿Qué? ¿Algún lector? Efesios 26. Aquí estamos en este capítulo hablando del matrimonio y estamos hablando de cómo el matrimonio realmente representa la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Okay? ¿Alguien puede leer
Efesios 5, 26, 27. Profe, Sí, por favor. Bueno, si quiere leer hasta desde el 25 también. 25, 26, 27. bien, desde el 25. Sí, por favor, Jason. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, ok. Entonces, ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Se entregó a sí mismo por ella, Ujú. amándola y con el fin de santificarla. Ah, y dice, habiéndola purificada, habiéndola, eso lo hace ya en el pasado, es algo que ya hizo por su iglesia, ya la purificó. ¿Y cómo recibe esa purificación? Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ok? Y todo eso a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Qué bonito, ¿verdad? Es como una mujer, una dama en el día de la novia en el día de su boda, ¿verdad? Holman, señor. Sí, pastor. Algo importante, vemos acá, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua por sí sola no tiene nada, pero si Mm, se une con la palabra, sí tiene mucho significado. Por eso es importante, yo inicié diciendo, sí, que el mandato de Dios, sí, es un mandato de Dios el bautismo, pero tiene que ser primero por la palabra. O sea, la palabra va unida, sí, ya en este momento por el agua y ya hay el convencimiento del cristiano, de la persona que se vaya a bautizar, sí, y viene ese proceso que es el proceso de arrepentimiento, un nuevo hombre, ¿cierto? Eso es lo que entiendo. Gracias. El poder del bautismo, sí, como dice Holman, no está en el agua. El agua es agua simple. Eso también sería una diferencia de lo que enseña la Biblia. El agua en sí no es agua bendita, no es agua especial, no es agua milagrosa, no ayuda en nada que sea agua traída del río Jordán, nada de eso ayuda. Es agua es agua nomás. El poder, como dice Holman, está en la palabra. Y claro que sí, la palabra también. Algunos dicen que, entonces, ¿cómo recibe uno fe? ¿Es por el oír o es por el bautismo? Y pues yo creo que viendo la palabra de Dios, vemos que la respuesta es sí. ¿Cómo recibe uno fe? Oyendo la palabra, sí. En el bautismo, sí, porque también en el bautismo se oye la palabra, o sea, el bautismo también es lo mismo, o sea, es el evangelio, está haciendo su obra, ¿okay? Está obrando fe en nosotros, el Espíritu Santo está obrando. Vi una mano, pero ya se bajó, perdón. Ok, amigos, voy a simplemente esto, perdón. ¿Por qué bautizamos entonces? La verdad, la postura bíblica es que sí, el bautismo tiene el poder de cambiar el estado espiritual de una persona, pero como dijo Holman, no es el agua, es el poder de la palabra. Las escrituras indican claramente que el bautismo, Cristo, por medio del bautismo, Cristo santifica su iglesia, la purifica, la reviste con él, que él hace nacer de nuevo a la persona por medio del agua y la palabra.
¿ok? También tiene poder para lavar y perdonar pecados. ¿Ok? También vemos que el bautismo está vinculado con la muerte y la resurrección de Cristo. En el bautismo, por decir, estamos matando el pecado. Estamos haciendo morir el viejo Adán o la vieja Eva, en el caso de las mujeres. O sea, estamos haciendo morir la naturaleza pecaminosa en uno. Y se nace, nace, perdón, algo nuevo. Nace el nuevo hombre. Ese es lo que Holman hablaba de arrepentimiento, ¿verdad? Es eso. El arrepentimiento es matar el pecado, matar el deseo pecaminoso, el viejo Adán en nosotros, y Dios hace que nazca algo nuevo en nosotros. ¿Okay? Bueno, lejos de ser algo inútil, el bautismo es algo que nos salva. Primera de Pedro capítulo 3 es muy lindo. Hace la comparación entre, ¿se acuerdan cuando en los tiempos de Noé, que la gente no estaba esperando una destrucción y de repente empezó a llover? Y aunque Noé había pasado quién sabe cuántos años, 120 años o construyendo un arca, la gente no se arrepintió y de repente empezó a llover y dice, pues Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, los que se rebelaron en los tiempos de Noé y no hicieron caso, ¿verdad? Pero, mediante las aguas fueron salvos 8. Y esas aguas también representan el agua del bautismo. Nosotros, por mediante el cual nosotros, somos salvos. ¿Okay? O sea, ¿somos salvos por medio del bautismo? Sí. ¿Somos salvos por escuchar la palabra de Dios? Sí. ¿Somos salvos por la obra de Cristo? Sí. Dios nos ha salvado por medio de todo eso. Ahora, que no se malinterprete. Si uno diría, bueno, me bauticé hace mucho, pero bueno, ya no me importa y yo ya no voy a la iglesia, no leo la Biblia. Tal vez, yo creo que sí creo en Dios, pero y no importa porque yo fui bautizado. Esa actitud obviamente no es correcta y esa persona yo creo que está en un lugar muy, muy peligroso espiritualmente. Parece que no tiene fe en Dios, parece que no tiene temor a Dios y no tiene ni respeto por el bautismo que recibió y no tiene deseos de recibir enseñanza bíblica. Esa persona no cree en Jesucristo, parece. O sea, que no se tome a la ligera de que, pues yo fui bautizado, así que lo demás no importa. No. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándoles a todas las naciones, perdón, bautizándoles y enseñándoles a obedecer a todo lo que os he enseñado. Bien, también amigos, bueno, como ya fue mencionado, el bautismo no es simplemente un rito cristiano, no es simplemente un acto de obediencia. O sea, obviamente que sí, estamos obedeciendo a Dios al bautizarnos, sea si uno nunca se ha bautizado, si se bautiza de grande, está obedeciendo el mandato de Cristo, sí, pero no, el enfoque no es en eso, de que, estamos obedeciendo. No, porque acabo de poner la luz en el enfoque en mí mismo. Es más bien, ¿qué está haciendo Dios por mí? ¿Okay? Bueno, en resumen, el bautismo tiene el poder de crear fe en el corazón de la persona bautizada y de conferir la salvación que viene a través de él. Donde la fe ya existe y que uno se bautiza, pues el bautismo fortalece esa fe. Por el otro lado, hay quienes no ven el bautismo como algo que tiene el poder de crear o fortalecer la fe. Dicen, no hay poder. Entonces,
bautizan, pero simplemente dicen, es en obediencia al mandato de Dios. Pero es una oportunidad para comprometer su vida a Cristo. Y claro que sí, o sea, se incluye eso en cierto sentido, de que, cuando hay bautismo, eso es, ya esa vida es dedicada a Dios. Pero ahí ponen todo el énfasis en lo último, que, obediencia y compromiso. Y pierden todo lo que Dios está haciendo por uno. Ok, tomemos una pausa y veo la mano de Holman. Señor Holman, le damos la palabra. Una pregunta. Dicen los Díganos. estudiosos de la Biblia que cuando iba el pueblo de Israel guiado por Moisés, al cruzar el Mar Rojo, ellos fueron bautizados. Hago esa pregunta. Se refiere a... Éxodo 14. Cuando los sí, israelitas cruzan el Mar Rojo, dicen los estudiosos de la Biblia, ¿no? sí. Porque que ellos fueron bautizados, todo el pueblo de Israel fueron bautizados, ¿cierto? Saliendo de la condición de Egipto, ¿no? Se encontraban en esa esclavitud. Entonces, ya saber su concepto, pastor. Sí, señor, gracias por la pregunta. Le voy a mostrar de dónde viene ese concepto en 1 de Corintios 10. Ahí Pablo les está advirtiendo contra la idolatría en Corintios. Y él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, se refiere a los judíos, ¿verdad? Al Éxodo, como lo que dice usted, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ok? Bueno, primero les doy a ustedes la oportunidad. ¿Qué entienden ahí cuando se habla de un bautizo? ¿Okay? Porque de aquí viene el concepto que dice usted. O sea, en Éxodo nunca se habla de bautizarlos con agua y la palabra, como lo que conocemos hoy como bautizar. No se habla de eso en el Antiguo Testamento nunca. Pero, ¿qué se entiende aquí en 1 de Corintios? Pastor, pues la misma palabra me da a mí la respuesta. Dice 1 de Corintios 10:3, perdón, 10:2. Y todos los en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. A mí me da esa respuesta, ¿cierto? Y ya en el 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahí Okay. la misma palabra da la respuesta, ¿cierto? Ok, A simple entonces, lógica, sí, fueron bautizados. sí, ¿en qué ¿Cuál es la sentido? pregunta? ¿Cuál es la pregunta que asalta? Ujú. ¿Cuál es la pregunta que me asalta a mí? O sea, me dice a mí, ¿Moisés les predicaría algo de la palabra de Dios a ellos, a todo el pueblo que salió de Egipto? No lo sabemos, no lo dice la palabra, no lo dice la escritura. Sí, señor, la pregunta también sería de ¿en qué sentido estamos usando la palabra bautizar? Por ejemplo, anteriormente hablábamos de, bueno, Juan Bautista dice que vamos a bautizar, bueno, él los bautiza con fuego y, o sea, habla de Cristo, ¿verdad? Bautizando. O sea, la palabra bautizar tiene su sentido amplio también, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido fueron bautizados los israelitas en la nube y en el mar? Eso sería la pregunta que deberíamos responder. ¿Qué
¿En qué sentido fueron bautizados? Veo la mano de Jenny, Blanca y Gonzalo. Bueno, pastor, yo creo que tiene conexión lo que usted nos mostró hace un rato en la presentación, que, bueno, lo que dice ahí, las escrituras indican que el bautismo tiene el poder de santificar la iglesia, revestirnos en Cristo, nacer de nuevo, lavar, perdonar. Y cuando pienso en la historia de Israel y saliendo de Egipto, era su momento de santificación, de Dios traerles hacia su promesa, de como darles esa nueva vida, esa nueva oportunidad de vivir en Él, de la promesa de que Cristo iba a venir. Entonces, y también leyendo el poco que también veo en ese versículo, yo creo que hay que verlo todo junto, no solamente una parte, sino que toda la explicación que nos está dando aquí el escritor. Y la idea de que es más amplio, no es solamente eso. Y también dice bebida espiritual, roca espiritual. Y entonces, no tan físicamente, sino la parte espiritual que significaba todo ese proceso, su tiempo en saliendo de Egipto. Ok, gracias Jenny. Entonces, bueno, perdón, antes de que yo siga, dejemos que los demás den sus aportes. Blanca, después Freddy. La Pastor, pregunta, sí, adelante, Blanca. yo creería que cuando bautizó con fuego fue en la nube, ¿no? Y con agua en el mar, porque lo sacó del exilio, ¿no? Para que fueran libres. O sea que así pasa con el bautismo, nos saca del pecado para que seamos nuevas criaturas. Ok, Dios los protegió con la nube. Dios los salvó en el mar, ¿verdad? Hasta Dios abrió el mar, les abrió paso para que pudieran pasar y Dios los salvó de sus enemigos. O sea, vemos Dios salvó al pueblo de sus enemigos en la nube y en el mar y ahí usa la palabra Que lo iban bautizar. persiguiendo. Dios no, Dios salva y protege y los marca como suyos, de, este es mi pueblo, este pueblo, abro el mar para ellos, este pueblo lo salvo, este pueblo yo pongo mi nube para protegerlos. O sea, Dios los está también apartando, santificando, salvando. Y vemos también el bautismo. ¿Qué estará haciendo Dios por nosotros en el bautismo? Nos estará marcando, nos estará protegiendo, salvando. Ok, vemos un vínculo ahí. Vemos la mano de Freddy. Freddy, gracias por su paciencia. Sí, a través, o sea que en este versículo lo que podemos ver es la obra poderosa de Dios para librarlos. Y en la similitud, ¿verdad?, del bautismo sería el librarles a ellos con su grande poder y a partir de ello pasar a una nueva vida, una regeneración distinta al ser separados de Egipto, de sus costumbres, y una nueva vida sería, ¿no?, una regeneración luego de este libramiento con el poder de Dios. Amén. Excelente. Muy bien dicho. Dios liberó a su pueblo, bautizándolos con la nube y en el mar, y Dios también nos libera en el bautismo, liberándonos y para una nueva vida. Excelente. Gracias, amigos. Seguimos. Ahora, esta es una pregunta que yo creo que nos va a poner a prueba, pero a ver. Bien, ¿por qué bautizar a los bebés entonces? ¿Por qué algunos bautizan a los bebés y por qué algunos no?
¿Por qué bautizan algunos a los bebés y por qué no bautizan a algunos los bebés? Blanca, y escuchemos todas las opiniones. No sé, no tengan miedo. Está bien. Si, es mejor si tienen dudas, preguntas. Es bueno que escuchemos todas las perspectivas. Que escuchemos de Blanca, por favor. Pastor, yo creería que, por ejemplo, los bebés pequeños recién nacidos los bautizan en la iglesia católica. Creo Ok. que es según la enseñanza que tenga la iglesia, ¿no? Como Ok. tome el bautismo. Por ejemplo, los cristianos, pues nos bautizamos ya de grandes, pero cuando ya hemos sido bautizados de pequeños, en el caso mío, pues ya no se justifica el otro bautismo. Es mi opinión, ¿no, pastor? Ok, vamos a hacer lo siguiente porque creo que vamos a escuchar muchos buenos aportes. Voy a empezar ¿cómo es como lluvia? Primero lluvia de ideas, lluvia de, bueno, católicos lo hacen. ¿Qué es lo que dijo usted? ¿Lo hacen por tradición? ¿Ok? Sí, pastor. ¿Ok? Lo hacen por, bautizan a bebés. Porque allá en la iglesia católica, entre más temprano Por- bautice un niño, es que mejor. Ok, bautizan a bebé por tradición. Bien, quiero escuchar de Holman, ¿ok? Por favor. Después Sí, Jenny. pastor. ¿Por qué se bautizan los bebés? Por el pecado original. El pecado original de Adán y Eva. Ok, Como eso entró por un hombre y en esa condición de desobediencia en Génesis 3, después que el hombre pecó, desobedeció en esa dispensación que es la dispensación de la conciencia, entonces ahí entra el pecado y es transferido a toda la humanidad. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Por qué se deben bautizar los bebés? Para quitar ese pecado original. ok, por el pecado original. Ok, eso, amigos, habla al concepto que tenemos cuando vemos a un bebecito y decimos ay, qué bebé tan inocente, qué lindo, qué angelito, y está bien decir cosas así en cierto sentido, entiendo, porque todavía no van a decir groserías, todavía no, o sea, está bien, qué bueno. Hay que disfrutar esa etapa. O sea, no es... Pastor, pastor, véngale sustento, perdóneme, véngale sustento, perdóneme, véngale sustento. Perdón, pastor, véngale sustento lo que dice, pero a través de la palabra. Tiene que ser sustentada a través de la palabra. En Romanos 5:12 hay un título que dice Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, sí. Entonces, lo que nos explica Holman, y más bien lo que nos explica la palabra de Dios es que bíblicamente ese bebecito ya es pecador. Ya es pecador. ¿Por qué? Porque, pues bueno, Amén. yo soy americano. Es 4 de julio, perdón, días festivos, fiestas patrias de mi tierra. Mi esposa es mexicana, así que, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Bueno, aparte que ya son medio paraguayos viviendo acá en Paraguay, pero van a ser pues americanos y mexicanos, ¿verdad? Por sangre. Eso reciben de sus papás. Pero, ¿qué también van a hacer mis hijos? Cada uno de ellos, pues yo soy pecador, mi esposa es pecadora, es pecador también, pues, ¿qué van a hacer mis hijos? Pecadores. ¿Y yo de dónde lo saqué? Mis papás también son pecadores. Mis papás, madre y padre también. Em, eh, el sustento bíblico también es Salmo 51, ¿verdad? Donde David dice, pues en pecado fui concebido. Desde el vientre de mi mamá he sido pecador. ¿Ok?
Ok, pecado original. ¿Qué más? ¿Qué se puede decir? Jenny y Jason. Y está bien si alguien quiere compartir otra perspectiva. Queremos escucharla. Estamos en confianza y yo sé que algunos están estudiando estos temas por primera vez. Así que si usted quiere, no dude en alzar la voz, amigos. Jenny, Jason. Jenny primero. Bueno, es un medio de gracia. O me gustó como lo dijo en el video también, un regalo poderoso. Pensé que era bonito. Es un medio de gracia, o sea, en el sentido, es una forma en que Dios transmite la gracia a una persona, ¿verdad? Es un regalo de gracia. Bien. Ok. Jason, escuchemos su perspectiva. Bien, profe, Dios te bendiga Gracias, y a Jason. todos. Profe, cuando Juan predicaba para arrepentimiento, Sí, ¿sí? señor. Y Juan hablaba de la confesión de pecados y el de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Jesús después decía por allá, no me acuerdo bien la cita bíblica, de los niños es el reino de los cielos, ¿sí? Por eso Ujú. sentó a uno en la mitad y bueno, enseñó lo que enseñó. De acuerdo a eso, yo creo que sí, el pecado original está, yo creo que sí, pero también creo, o en lo que he estudiado, el niño tiene algo especial que viene de lo espiritual y que de una u otra manera Dios ha santificado. Eh, el niño no se puede arrepentir o no tiene la capacidad de arrepentimiento, tampoco va a ser frutos dignos de arrepentimiento. Eh, Esa es mi posición, quería compartirla, escucharte a ti a ver qué me dices, y evidentemente pues llegar a acuerdos, que es lo más bonito en la palabra. Sí, gracias, Jason. Y agradezco mucho la forma en que compartió sus aportes. Excelente. Gracias, Jason. Pues mire, lo último que dijo es interesante, que los bebés no, o los niños no pueden arrepentirse. Yo creo que para ese tema sería bueno también hablar entonces de, pues, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se producen frutos, como dijo usted, de arrepentimiento? ¿En qué consiste todo eso? Bueno, veo la mano de Jenny, le dejamos la palabra a Jenny. Adelante. Bueno, yo creo que como adultos muchas veces pensamos que uno tiene que actuar como adulto o en ese sentido para poder hacer ciertas cosas. Por ejemplo, decimos que los niños no pueden hacer muchas cosas, pero lo decimos pensando en que tienen que poder expresarlo en el idioma, con las palabras correctas, pero Dios nos ha dado muchas formas de expresarnos, ¿cierto? Y eso no es solamente con palabras, también podemos expresarnos con un toque, con una mirada, con varias formas. Entonces, yo creo que tenemos que ver más allá también. Los bebés muestran desde sus primeros días, muestran amor y cariño, aunque no saben que la palabra es amor o lo que sea en su idioma, ¿cierto? No nacemos con un idioma dentro, es algo aprendido. Entonces, los bebés, hasta que pueden hablar y usar palabras para que la gente lo entienda a su alrededor, em, todo eso es igual, vale, sus emociones, sus expresiones que están dando, que es una parte. Entonces, eso, aunque no pueden expresar con palabras, quiero decir, pueden expresar sentimientos. Y yo creo que sería lo mismo con amor, arrepentimiento, y no podemos limitar tanto a los bebés. Ok, gracias, Jen. Veamos, por ejemplo, perdón, Jason desea responder, ¿quiere responder a lo dicho? Sí, profe, si me lo permites, yo Claro. entiendo lo que la compañera nos estaba diciendo
Y es cierto, creo que la expresión, sí, de los bebés, pero es una expresión sana, ¿no? Es una expresión sin malicia, si nos vamos pues al tema de expresión. Entonces, sí, sí, porque podríamos decir por lo menos el confesar nuestros pecados, allí es hablando. Para usted confesar algo debería hablar, decir, yo me arrepiento de aquello, de esto, de lo que hice acá, de lo que hice allá. Entonces, de acuerdo a lo que decía la compañera, me parece genial y importante, pero también quería hacer ese aporte como que, bueno, en gestos y en cosas pues se puede expresar, pero al momento de confesar, al momento de expresar, se necesita poder hablar y decir, me arrepiento de esto o de lo que hice. Sí, gracias, Jason, gracias. Jason, perdón, no conozco mucho su situación personal. ¿Tiene hijos usted? Sí, sí, profe, tengo dos, una niña de 8 años y un niño de 4 años. Ujú, ujú. Pues más o menos en qué edad empezó a ver, empezaron a ver evidencia de pecado en ellos. Profe, yo por lo menos creo que desde los 4 años mis hijos ya han empezado a mostrar algunas cosas de gustos de música o de palabras o de acciones desde los 4 años. Bueno, felicito mucho. Sus hijos se esperaron mucho, pero lo dudo mucho. Los míos, desde antes de hablar, ya pecaban, eh, ya sabían pegar, ya sabían hacer berrinche, ya sabían, o sea, en el primer año, la verdad, uno no, a veces simplemente están expresando, tengo hambre, o sea, no es de que puedo ver claramente que, eso es pecado, eso no. Pero si les soy sincero, veo señales de, y nadie nunca les enseñó cómo pecar, ya estaban ellos. Em, pero, ¿saben qué? Gloria a Dios, también desde pequeñito empecé a ver señales de fe, señales de que les daba gusto ir a la iglesia o escuchar música de Dios o escuchar de Jesucristo, o hasta ya cuando empezaban a hablar se emocionaban por ver una cruz porque sabían que eso se vincula con el amor de Dios. Em, este, hay señales, pero como nos indica Jenny, no, no es de que tengamos que ver todo. A veces nosotros queremos ver todo, pero el hecho de que podamos o no podamos verlo todo, em, pues ya no estamos basando todo sobre un sustento bíblico. Lo que queremos ver también es lo bíblico. Sería un ejemplo acá. Les doy un ejemplo en Mateo 21. em, Jesucristo, ay, perdón, voy a cambiar la pantallita. Estaban, estos ya es la última semana, por decir la Semana Santa, que Jesús entra montado en un burro, ¿verdad? Entra en Jerusalén y bueno, corre a los cambistas, ¿verdad? Los que estaban vendiendo dentro del templo. Es la segunda vez que Jesús purifica el templo y viene la gente a que lo sanen. Pero si ven aquí, Mateo 21:15, los principales sacerdotes, ay, perdón, y los escribas viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿y nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Aquí Jesús está citando Salmo 8, versículo 2. Jesús también nos está enseñando que la alabanza de Dios
la fe en Dios, el creer en Dios. ¿Quién lo hace? Dice aquí que Dios es el que pone la alabanza, la fe, todo eso en los niños. Y cuando se trata de edad, o como a qué edad, aquí dicen de los que maman, o sea, niños de pecho todavía, que alaban a Dios. Y en su contexto original, en Salmo 8, ¿saben para qué? ¿Saben para qué? Lo puedo poner aquí. A ver cómo le cambio rapidito. Salmo 8, creo que sí le pongo acá. Salmo 8 dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando Dios pone alabanza en la boca de los que maman, Dios está haciendo callar al enemigo, al diablo, al cualquier que se opone al evangelio y a Cristo. Dios está diciendo, no, esto no es obra humana, esto no es obra de inteligencia, no es obra de que, puedo racionalizar. Esta es obra de Dios en uno, sin importar la edad, sin importar el nivel de educación. Dios está obrando en uno. ¿Okay? Igual, quiero compartir con ustedes, antes de escuchar los aportes de Jenny, Freddy y Holman, aquí en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, es muy, muy bueno lo que dice Pedro. Cuando les predica el evangelio, les partió el corazón. Él les dijo a los judíos, a los que estaban presentes, reunidos de muchos países en Jerusalén para el festival de enramadas de Pentecostés, ¿verdad? Y les dijo, ustedes crucificaron al Cristo. Y en el 37, Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿El bautismo va de la mano con el arrepentimiento? Claro que sí. Pero el problema es cuando tratamos de definir el arrepentimiento como obra humana. Bueno, es más bien la obra del Espíritu Santo en uno. Arrepentimiento es un cambio total. Y solo Dios puede hacer ese cambio. Dios puede hacer ese cambio en cualquier, porque cuando hablamos de puede un niño creer, puede un niño arrepentirse, puede un niño confesar sus pecados, ya estamos haciendo la pregunta desde una perspectiva humana. Más bien sería la pregunta, ¿puede Dios? ¿Puede el Espíritu Santo? ¿Ok? Arrepentíos, bautícese ¿quién? Cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. ¿Para qué? ¿Qué se recibe en el bautizo? Para perdón de los pecados. ¿Y qué recibe uno en el bautismo? ¿Qué recibe uno? El don del Espíritu Santo. O sea, ¿para qué es? Perdón, para perdón de pecados. ¿Puede Dios perdonar los pecados hasta de un infante? ¿Puede Dios obrar arrepentimiento en el corazón de un infante? ¿Puede Dios darle un don, un regalo, el regalo del Espíritu Santo, la fe a un infante? Bueno, aquí en el 39 dice, ¿para quién es esta promesa? Para ustedes, para vuestros hijos. Y no se dan edades,
No se dice solo de tal o tal edad. Y dice para todos los que están lejos. La Biblia usa lenguaje inclusivo en cuanto al bautismo. Habla de todas las naciones, habla de usted, habla de sus hijos, habla de los que están lejos, habla de los que, o sea, el bautismo se usa lenguaje inclusivo. Y tampoco, también quiero hablar tocar un tema de que muchos proponen de, primero antes de bautizarse hay que llevar todo un discipulado de quién sabe cuántos años, que la gente escuchó el Evangelio de Cristo por primera vez ese día, en el día de Pentecostés. ¿Cuándo se bautizaron? Ese mismo De día. una, De el mismo una, día. de una. Igual, el eunuco de etíope que iba en su carrito, su carroza, ¿verdad? Y se subió el evangelista Felipe y lo evangelizó, le compartió el evangelio. ¿Y cuándo se bautizó? Pues ese mismo día, ¿ok? Se bautizó con un poco de agua. El carcelero, cuando se bautizó, pues en la madrugada, en la medianoche de esa, o sea, se bautizó dentro de una casa, o sea, ¿ok? El bautismo es para todos. Claro que sí, se debe ir de la mano con la enseñanza de Cristo. Claro que sí, se debe acompañar con un mensaje de arrepentimiento. Claro que sí, se debe, o sea, no, nadie aquí está, pues creo que nadie en el grupo está apoyando. Amigos, yo sé que hay algunos que tal vez pueden estar todavía en la fe católica y no es para hablar mal de ellos, pero la práctica de bautizamos a un bebé, bautizamos a un joven, bautizamos a uno de grande y después no importa si van a la misa, no importa si aprenden la Biblia, no importa, no, eso obviamente no está bien. Hasta yo creo que la fe católica diría que eso está mal, pero la práctica que se ve en muchas familias de bautizamos a los bebés, pero nunca les enseñamos ni de chiquitos ni de grandes, obviamente eso está mal, ya todos sabemos eso. Pero lo que se propone aquí es una postura bíblica de bautizar a todos y enseñar a todos. Eso fue el mandato de Cristo en Mateo 28. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizando y enseñando. Y sí, enseñándoles a arrepentirse. Y sí, enseñándoles a obedecer a Cristo. Y sí, enseñándoles a entregar su vida a Cristo. Sí, pero lo importante es que Dios te está dando fe. Dios te está dando su Espíritu Santo. Dios te está perdonando, lavando. Dios te está revistiendo de Cristo. Bien, eso fue digamos, mi mini sermón. Escuchemos de Jen, de Freddy, de Holman y Blanca. Gracias por su paciencia, amigos. Jenny, Freddy, Holman y Blanca. Jenny. Bueno, gracias por todo lo que ha dicho. La verdad, yo creo que no tengo nada más que agregar, ni recuerdo mi punto exacto, solo que, bueno, la verdad ni me acuerdo mucho. Lo siento, voy a bajar la mano, dejar que el compañero hable. Oh, qué pena que los hice esperar tanto. Gracias por su paciencia, Jenny. Freddy, adelante, después Blanca y Holman, creo. Freddy. Sí. La verdad que el bautismo, yo concuerdo, ¿verdad? Con mucho respeto quiero hablar, no quiero que se tome mal. Que tiene un poder, que es un mandamiento, que es necesario. Ahora, sobre el punto de los infantes, el primer punto, ¿verdad? Aferrándonos a la Biblia, como decimos que debe ser, no da testimonio la Escritura en ninguna parte de bautismo de infantes. Y acá quiero soltar una pregunta que usted me pueda aclarar, ¿verdad? Yo entiendo que el arrepentimiento produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, un cristiano viviendo con Cristo tiene que tener un compromiso con el Señor. Ahí es donde difiere el tema. A los niños, sí, desde pequeños se perfeccionó alabanza, de ellos es el reino de los cielos, pero no están como para tener un compromiso todavía con Dios. Y quiero hacer una pequeña ilustración, después me corrige si está bien o mal. Existen personas
Yo conozco, viví mucho en la frontera con Brasil y que bautiza desde pequeño a su hijo un bandista o macumbero o algo malo, ¿verdad? Pero el día de mañana esa persona conoce a Cristo y por más que sus padres en su inconsciencia o poco y nada teniendo compromiso, le bautizaron siendo un bandista, esa persona de grande decide, conoce a Cristo, conoce la verdad y se bautiza. Entonces lo de pequeño ya no cuenta. Ahora él tiene un compromiso con Dios. Ese sería mi punto, ¿verdad? Yo concuerdo, el bautismo es necesario, solo que la pregunta está, el servir a Cristo, el arrepentimiento produce el Espíritu de Dios, soy consciente de eso, pero el compromiso ya queda en uno. Yo creo, ¿verdad? Si usted me puede ayudar, que un cristiano tiene que tener un compromiso con Dios y es lo que un niño aún no puede tener. Por eso que la Biblia nos cita un bautismo de infantes. Es más, Jesús cumpliendo mayoría de edad, tiempo de los judíos, que sería aproximado a 30 años, él en ese tiempo fue al Jordán y le dijo a Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Es mi punto. Sí, gracias Freddy por compartir su punto de vista de una manera muy respetuosa. Y agradezco a todo el grupo, todos están, he estado en grupos en que no, que la gente empieza a pelear y todo eso. Gracias por sí, compartir todas sus perspectivas de esa forma. Agradezco mucho. Bien, Freddy, dos cosas. Uno era que lo que escuché era de la pregunta de edad, que no se menciona en la Biblia, de la edad de bebés específicamente. Y dos, es ¿puede un bebé realmente estar comprometido? Eso fue la segunda pregunta. Freddy, Sí. la verdad es que bueno, dos cosas. Si estamos usando argumentos lógicos, en tal caso yo podría decir, nadie puede bautizarse a los 29 años, ni a los 31 años, ni a los 32, 33, porque en la Biblia no se habla de, o sea, tendríamos que ya, si vamos a usar eso de que, la Biblia dice que Jesús se bautizó a los 30, pues todos tenemos que bautizar sí o sí a los 30 y solamente a los 30. Si ya pasa de 30, pues ya no se puede porque Cristo se bautizó a los 30. Esa es la única edad que se menciona en la Biblia para bautizar. No tenemos otros ejemplos, ¿verdad? En que se menciona la edad de la persona bautizada. Ahora, segundo, tal vez podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no bautizaban a los infantes? ¿Por qué no fue bautizado antes Jesús? Va relacionado con una pregunta de Holman que hizo hace media hora. Interesante. Holman, No sé. adelante. Unos 2 minuticos, por favor. Sí, sí. Y es lo siguiente, el compañero dice que no hay edad y yo lo llevo a la palabra en Romanos 5:12, ¿cierto? Estamos hablando del bautismo. Entonces dice aquí la palabra de fe. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí incluyen los niños. ¿Qué me lleva a mí la palabra de Dios? En el Salmo 139, versículo número 16, dice la palabra del Señor, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ese es el concepto que yo tengo. Todos los hombres, ahí no dice edades, pero Dios especifica. El Señor, a través del apóstol Pablo a los romanos, lo especifica todos los hombres. Ahí no dice de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, la pregunta que quiero hacerle, pastor, que tiene obviamente más conocimiento que todos nosotros, es, ¿qué pasa con un niño que muere en aborto? Si la palabra dice que el pecado entró a todos, ¿sí? ¿Qué pasa en el aborto, que es un asesinato?
¿Qué pasa ahí? Ese niño sin el bautismo, ¿qué pasa ahí? Ya es la pregunta. Pues voy a ponerle pausa a esa pregunta. O bueno, en breve le respondo que me entristece mucho cuando eso sucede, ¿verdad? Cuando es un aborto, digamos, no deseado, o sea, nadie deseaba la muerte de esa bebé, pero fallece en el vientre. Eso es muy triste, ¿verdad? Pero dejamos ese bebé en las manos de un Dios misericordioso y amoroso. Y Dios, eso se lo dejamos a Dios, el asunto. Igual cuando es un aborto intencional, lo que se practica en muchos países hoy en día es muy triste, ¿verdad? Cuando matan al bebé con intención en el vientre, eso duele más, ¿verdad? Eso duele más. Pero igual, encargamos el asunto a un Dios misericordioso y confiamos en Él y en su amor y su justicia. Y pues así, nosotros no somos los jueces. Entonces, perdón, antes de seguir, quiero volver a la pregunta de Freddy para respetar su pregunta. Miren, la Biblia no habla de edades para el bautismo cuando habla de instrucciones. Cuando Jesús dice vayan a bautizar, Él no dice a todos los que pueden racionalizar, no los que pueden comprometerse, los que pueden, no habla de edades, sino que usa lenguaje inclusivo a todas las naciones. Igual, cuando Pedro habla del bautismo, dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros y esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. La Biblia usa lenguaje inclusivo, ¿ok? Y eso les animo a ustedes a hablar así. Si alguien dice, ¿quiénes deben bautizarse? ¿Quiénes deben ¿Quiénes pueden salvarse? ¿Quiénes van a simplemente usen el lenguaje bíblico? Usen lo mismo, usen esta promesa de salvación de Cristo, de bautismo, es para ustedes y para sus hijos, ¿ok? No es necesario poner límites de edades, porque la Biblia no lo hace. Si uno pone límites, si uno empieza a poner reglas de, tal o tal edad tiene que uno tener, uno ya está siendo legalista, uno está imponiendo una ley que no está en la Biblia, ¿ok? Eso es agregar a la palabra de Dios y es muy peligroso agregar a la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, la pregunta de Freddy, si un infante, un pequeño puede comprometerse a Cristo, si uno puede arrepentirse, se ha hecho también la pregunta antes, y eso simplemente, para eso simplemente volteamos la pregunta y decimos, ¿puede Dios crear fe en uno, en un pequeñito? ¿Puede Dios crear en un un sentido de compromiso y entrega de que, yo soy de Cristo, yo soy discípulo. Mi hijo de 4 años es un discípulo de Cristo. Y él ya lleva años sabiendo cómo arrepentirse. ¿Cómo es eso? Pues milagro del Espíritu Santo. Él fue bautizado y él fue enseñado, fue instruido en la palabra de Dios. Sí, y él sí tiene compromiso ante Dios para seguir a Cristo. Ahora, la pregunta es también, pero ¿de grande? ¿De grande? Miren, amigos, nuestra responsabilidad como padres es ponerlos en la palabra de Dios, criarlos en la fe cristiana, bautizarlos y enseñarles. Eso es lo que dice Cristo, ¿verdad? Yo quiero hacer a mis hijos discípulos de Jesucristo. ¿Y qué instrucciones me da Cristo? Bautizarlos y enseñarles todo lo que Cristo nos ha enseñado. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, yo
se lo dejo al Espíritu Santo, crear en ellos ese compromiso. Yo se lo dejo al Espíritu Santo. Y claro que sí, les animo a comprometerse de que este es de por vida. Y claro que sí, uno sabe como padre que no hay garantías. El diablo ataca. Uno sabe que el mundo tienta. Uno sabe que, o sea, no es de que, bueno, todos los que fueron bautizados de bebés van a llegar al cielo. No, la verdad es que algunos van a perder esa fe y me entristece decirlo. Pero la verdad, lo mismo se puede decir de los que se bautizan a los 30 años, ¿verdad? No todos los que se bautizan a los 30 años van a ir al cielo. No todos los que se comprometen a Cristo a los 30 años van a llegar al cielo. Algunos, como nos enseñó Jesucristo, algunas semillas van a caer en tierra en que pues crece la mala hierba, las tentaciones del mundo, las preocupaciones, la persecución. Y algunos de los que se bautizaron de grandes y de los que se comprometieron de grandes también van a perder su fe. ¿Ok? Entonces el argumento de que solo los que se deben comprometer de grandes van a seguir, porque ellos son los que van a seguir en la fe de grandes para hasta la vida eterna. No, tampoco, no es así. Yo sé que no todos los que creen en Cristo de chiquitos van a creer en Cristo de grandes. Y yo sé que no todos los que creen en Cristo a los 30 van a seguir en esa fe. Es triste, pero Cristo nos prometió que Él va a estar con nosotros. Y sí, el amor de algunos se va a enfriar y van a dejar de creer en Dios y nos parte el corazón. Pero nuestra responsabilidad es bautizar y enseñar. ¿Okay? Compromiso, claro que sí. Arrepentirse, claro que sí. Que el Espíritu Santo obre todo eso en nosotros. ¿Okay? Gracias por aguantarme. A ver, manos, ¿qué manos? Debe haber. Sí, bueno, la pregunta también es si un cristiano, luego de que el Espíritu Santo obre arrepentimiento en él, ¿debe haber compromiso en él? Claro que sí, debe haber compromiso. Yo me siento comprometido ante Cristo, así como una novia, como la novia se compromete a su novio en una boda, ¿verdad? O sea, claro que sí, Señor. En eso sí hay compromiso ante Dios en la vida de creyente. ¿Okay? Entonces sí, cuando hablamos de bautizar, no estamos cancelando eso de que somos hijos de Cristo, que estamos comprometidos con Cristo. ¿Okay? Gracias. Ahora, ¿qué manos tiene? Ahora de todo lo dicho, tiempo ya, ya se fue el tiempo. Pero muy, muy, muy buenas preguntas, amigos. Gracias por tenerlos la confianza, ¿ok? Y yo sé que esto es difícil para algunos después de muchos, muchos años o sea, no es de que yo creía que, pues, yo sé que va a haber, este tema va a traer algo de conflicto, ¿ok? Jenny y Jason. Jenny primero. Bueno, quería comentar, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pastor, sobre ver en la Biblia. Hay que siempre ir a la Biblia para nuestras respuestas y ahí están. Pero también si uno quiere pensar lógicamente, aunque, bueno, solo mira la naturaleza, ya con el tema de nuestro compromiso. Hasta las plantas tienen un compromiso con Dios, tienen un propósito, Dios lo ha creado. Y si nosotros pensamos que Dios y creemos que Dios ha creado toda la creación, todo, todo tiene un compromiso con Dios que tiene que llegar a su propósito. Las abejas, las flores, como un ejemplo, y cómo trabajan, y tienen como ese compromiso natural. Entonces, también nosotros aún más entonces que somos almas,
tenemos un cuerpo, pero somos un alma. ¿Y quién creó las almas? Dios creó las almas. Entonces, yo siento que hay un compromiso natural, no solamente un compromiso que yo puedo decir con mis palabras, sino cada alma tiene un propósito de adorar a Dios, de cumplir la voluntad que Dios tiene. Y entonces es un compromiso natural y por eso yo creo es tan lindo, por otras razones también, pero bautizar a los infantes, porque decir, ellos tienen un compromiso, ya están aquí por algo. Dios quiere algo con ellos, con este alma, y así va a ser. Gracias, Jenny. Gracias. Jason y Holman. Profe, estaba pensando en lo que uno de los compañeros, no sé si fue Holman, que te preguntó acerca de ese situación cuando un bebé es abortado, ¿no? Que es complejo el asunto. Profe, yo creo definitivamente que la respuesta que tú diste es lo mejor, ¿sí? Ya queda en manos de un Dios misericordioso. Me uno nuevamente al versículo que les conté o que hablé al principio cuando Jesús dijo del rey, de los niños es el reino de los cielos. Sí, me uno a eso. Definitivamente es una circunstancia, una situación bien compleja, pero creo que también está en manos de un Dios misericordioso. Por último, profe, para cerrar, también comparto el tema del bautismo para arrepentimiento, para recibir la fe, para tener compromiso. Creo que es importante el bautismo en la vida de la persona, para afianzar ese compromiso, ¿sí? Y entender esa relación o esa comunión que debe tener con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Quería decirte eso solamente. Sí, Jason hace un muy buen punto de que otro problema es cuando bautizamos a alguien de cualquier edad, grande o chico, grande, joven o chico, cuando bautizamos y ya después se olvida, cae en desolvido, ¿verdad? El bautismo. El bautismo también es algo que hasta diariamente. Yo conozco a una hermana en la fe en Cristo que en su oficina tiene como algo ahí frente donde trabaja, y dice, yo soy hija bautizada de Cristo, me compró con su sangre. Y o sea, todos los días ella se quiere acordar de su bautismo. Y eso, de hecho, eso fue originalmente la idea de cuando se persignaban o algo. Eso fue la idea original de recordarles, son hijos bautizados de Cristo. No, no era lo que se ve hoy en día, ¿verdad? De que se hace a la ligera. Bueno, y no es cierto, no todo lo hacen a la ligera, no debo decir eso, pero fue algo muy importante. Y igual el arrepentimiento, amigos, recordemos que estamos hablando de algo que no es de que una sola vez uno se arrepiente de sus pecados y ya de ahí en adelante, pues ya, nunca se tiene que arrepentir. No, el arrepentimiento es algo de por vida. Uno se arrepiente de sus pecados todos los días. Eso fue la primera tesis de Martín Lutero, de que toda la vida de un creyente es arrepentirse, es matar ese pecado, ahogarlo, usando la ilustración del bautismo, ahogando el pecado todos los días, diciendo, no, yo no soy pecador, yo soy hijo de Cristo. Todos los días, amigos, eso es lo que queremos. Y eso es lo que queremos si usted tiene hijos, hay que decirles eso todos los días. No, vamos a matar el pecado hoy, porque hoy somos hijos de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los días nos estemos revestidos de Cristo, no con las manchas del pecado, con las manchas de culpa, con las manchas del pasado. Entonces, sí, ese sí es el arrepentimiento y el compromiso y todo, sí, la obediencia, todo eso va incluido, pero sobre todo, miren lo que Dios hace. Una nueva criatura, perdón de pecados, un nuevo ser, y nos hace suyos, miembros de su familia.
qué grande es nuestro Dios. Olman, una última pregunta antes de, lastimosamente ya tenemos que Sí, terminar la sí, clase. sí, pastor, ya un resumen personal. La fe no es católica, no es de ninguna iglesia, la fe es en Cristo. Nosotros estamos recibiendo para enseñar, ¿cierto? Lo que Sí. estamos recibiendo es para enseñar. La fe en Cristo. En el bautismo, ¿sí? Que se hace debe estar la palabra, porque nosotros somos cristocéntricos. Si usted mira en Hechos de los Apóstoles 8, en la charla que tiene Felipe con el etíope, Sí, señor. él estaba leyendo, pero no entendía, ¿cierto? Entonces dice acá, Hechos 8, 20, 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, siempre la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Él le enseñó, le explicó y luego le preguntó y luego se bautizó, ¿cierto? Siempre debe ir acompañada, ¿sí? La palabra de Dios para que haya el convencimiento y luego vaya al arrepentimiento. Bueno, en este caso pues, se bautizó. La Biblia no nombra qué cantidad de agua. Un río no nombra la cantidad de agua que hay. Lo que ya coloca el hombre es legalismo. Yo acabo de terminar el curso de legalismo hace 2 semanas. Entonces, todo lo que coloque el hombre fuera de lo que está, fuera de la palabra de Dios, es legalismo. Sí, sí, gracias, Holman. Y yo sé que algunos están tocando este tema por primera vez y simplemente pido que tengan ese espíritu que describe Holman, de decir, este tema quiero aprender más, ¿ok? No, yo espero que ustedes mantengan abiertos sus corazones para seguir estudiando, no necesariamente es de que, pues tocamos este tema una vez y ya quedó concluido. No, yo sé que estamos abriendo un diálogo y bueno, agradezco mucho a ustedes su actitud hoy de poder compartir en confianza, ¿ok? Y de escuchar distintos puntos de vista, porque reconocemos que en el cristianismo hoy en día hay muchas perspectivas. Nosotros deseamos simplemente llevarlos una y otra vez a lo que dice la Biblia. Bueno, amigos, hoy vamos a concluir con una oración. Padre Santo, te doy gracias porque tu Espíritu Santo produjo en este grupo un espíritu de hambre y de sed que desean aprender y que se pudo compartir distintos puntos de vista, pero todo con respeto. Nadie perdió control de sus emociones, nadie atacó, nadie atacó a su compañero ahora, Señor, yo sé que tu palabra es como una semilla. Yo pido que la semilla se plante en que agarre raíz en nuestros corazones y que produzca 100 veces más de lo que se ha plantado hoy. Una cosecha espiritual. Señor, yo sé que algunos presentes están en distintas iglesias con todo tipo de enseñanzas y pues yo simplemente pido que siempre estemos preguntando qué es lo que es bíblico y qué es lo que te da la gloria. Y Señor, sí te da la gloria esto de lo que tu palabra nos presenta, de que el bautismo es obra tuya, que tú nos das el don del arrepentimiento, que tú nos das el don del Espíritu Santo, de que tú produces en nosotros la fe y ese compromiso que describen mis compañeros aquí. Dios obra en nosotros, grandes, pequeños, obra en nuestros hijos, obra en los que están lejos nosotros y envíanos a nosotros para que vayamos y para que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, que no olvidemos enseñar. Que enseñemos el Evangelio, que enseñemos todo lo que nos has enseñado. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bendiciones, mis queridos amigos, y gracias por su paciencia hoy. Yo sé que fue
otro tema hoy y agradezco el respeto con que se comportaron hoy en la clase. Cualquier pregunta o duda, si me lo quieren hacer llegar por interno después de la clase, estoy a la orden. Realmente deseamos seguir este diálogo y yo sé que, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas en las lecciones que vienen. Muchas bendiciones, mis queridos amigos. Que Cristo los acompañe el día de hoy. Gracias, profesor. Buena tarde a todos. Bendiciones. Gracias, Para profe. todos. Gracias. Gracias, Jason. Jason. Gracias, Freddy. Gracias, Margarita, Aurea. Buenos días, Gonzalo. Chao, chao, Juan. Chao, chao, Olman, Carmen, Freddy. Bendiciones a todos. Buen apetito. Gracias. Gracias, gracias.